En aquel lejano 2003, los videojuegos se jugaban en televisiones de cinescopio. Estaba la Trinitron de Sony y la Tau de Panasonic, entre muchas otras teles. Las consolas eran la Xbox, la PlayStation 2 y la GameCube. Recordemos que en esos años los videojuegos portátiles básicamente solo eran para las consolas portátiles, ya que los teléfonos móviles no tenían la capacidad para correr juegos tridimensionales, o que tuvieran la capacidad de suplir a las consolas, como hoy en día. En ese momento se podía decir que Nintendo dominaba el mercado de las consolas para llevar, con la Game Boy Advance y la Game Boy Color. Pero estábamos en el nuevo milenio. Las consolas portátiles no podían tener gráficos parecidos a los de los videojuegos de celulares. Necesitaban algo mucho más impactante, algo que se equiparara a los videojuegos de consolas del momento. Fue entonces que para el 2003 se anunció lo que sería la primera consola portátil de Sony, la PlayStation Portable o PSP, una consola que en ese momento era irreal. Este fue el diseño que se presentó. Los botones serían sensibles al tacto y se tendría un pad direccional totalmente circular. Que por cierto, qué bueno que no fue así. Finalmente, en la E3 del 2004 se presentó el modelo final de lo que sería la PSP. Era irreal pensar que algo portátil pudiera correr ese tipo de gráficos. De hecho, eran muy parecidos a los de la PlayStation 2. Además que se presentó como un dispositivo multimedia, capaz de correr películas, videojuegos, música y capaz de acceder a internet. Vaya, era todo lo que un celular de la época no te podía dar. Me atrevería a decir que la PSP fue el precursor de lo que hoy hacemos en nuestros smartphones. Solo piénsalo. Hoy en día, si te digo que puedes ver una película sin necesariamente estar en tu televisión, pues es lo más normal del mundo. Pero en el 2004, donde para ver una película en casa debías de tener un reproductor DVD, la película en físico y estar sentado viendo la tele, el hecho que pudieras ver en un dispositivo tan compacto una película era algo completamente revolucionario. Finalmente la PSP fue lanzada en el 2005, pero esta consola no la tenía muy fácil, ya que igualmente Nintendo lanzaría su siguiente consola portátil, la primera Nintendo DS. Una consola que es cierto, gráficamente era muy inferior a la de Sony, pero que con su doble pantalla, el catálogo de juegos, la popularidad que venía de los Game Boy, entre otras cosas, hizo que ganara la batalla contra la PSP, por ver cuál era la consola portátil más vendida, alcanzando así las 150 millones de ventas, mientras que la PSP alcanzó las 80 millones de ventas. Que si bien no alcanzó a Nintendo, tampoco es una cifra mala, de hecho es una muy buena cifra. Algo digno de analizar sería, ¿cuál fue el éxito de la PSP? En el año 2005, los videojuegos con gráficos buenos, por así decirlo, estaban limitados a las consolas de sobremesa, y los teléfonos móviles, debido a las limitaciones de la época, no estaban listos para correr juegos con alta demanda gráfica. Digo, habían juegos para celulares muy buenos, como por ejemplo el Asphalt, pero todos eran juegos 2D que corrían mediante Java, y eran juegos que no tenían una correlación con los juegos del momento. Eso hasta que empezaron a salir versiones de sagas para móviles, como por ejemplo el juego de Prince of Persia, pero que aún así se sentía muy ajeno a lo que veíamos en las consolas. Hoy en día esta brecha cada vez es menor. Digo, acaba de salir una versión de móvil de Call of Duty Warzone, que básicamente es una versión casi igual para los smartphones. ¿Se imaginan una versión del GTA San Andreas para móvil en el 2005? Imposible. Fue entonces que llegó la PSP, y con esa potencia gráfica lograba ser parte de ese mundo gamer, teniendo éxitos y siendo parte de las consolas grandes, por así decirlo, de alguna manera. Sumando a todo eso, Sony lo visualizó como un aparato multimedia, algo que no era muy común en ese momento. Los juegos y películas se reproducían mediante el formato de disco UMD, por sus siglas Universal Media Disc, un formato que la verdad se quería impulsar para películas, pero no funcionó mucho, y solo sirvió para los juegos. Y sí, yo sé que también la primera vez que viste estos discos también pensaste que tenías que quitarle esa carcasa de plástico, pero no, así funcionaban. Además de eso, tenías la posibilidad de entrar a internet o jugar con otro amigo que tuviera una PSP mediante la conexión WLAN. Todo esto en el 2005 era una completa locura. Salieron diversas versiones de esta consola. La primera fue la PSP, la 1000, que es la versión FAT, la versión ancha, y luego llegó la versión Slim o PSP 2000, una versión mucho más delgada con mejor pantalla e introducía memoria caché en el sistema porque los juegos cargaban ligeramente más rápido. Luego llegó la PSP 3000, que fue la última versión que realmente valió la pena, y a mi gusto la más estética. Porque luego de eso sacaron en 2009 la PSP Go, algo totalmente distinto a lo que teníamos, algo más chica y no se sentía como una PSP.
además de que esta quitaba la posibilidad de leer discos físicos, así que todos los juegos los tenías que comprar en la tienda online, y debido a eso cuando cerró la tienda pues ya no podías jugar más. Esta consola fue lanzada en el momento exacto donde le dio a la gente lo que pedía, ya que no se puede decir lo mismo de su sucesora, la PS Vita, que fue una consola grandiosa pero que no tuvo la oportunidad de demostrarlo. Hay juegos como el Need for Speed Most Wanted que realmente te hace darte cuenta de la potencia bruta que tenía esa consola. Desgraciadamente esta sufrió de la entrada de los juegos móviles y al tener un catálogo de juegos no muy estable perdió la batalla. Pero bueno, regresando a la PSP, esta tuvo gráficos sorprendentes, juegos que te daban una experiencia completa por la historia, los gráficos, pero jugándolo donde tú quieras. Las dos entregas que nos dieron de God of War no le pedían nada a las versiones de Play 2, tanto así que luego hicieron ports de PSP a Play 2. Luego los juegos de GTA, en ese momento no llegaban los ports a dispositivos móviles, así que era una locura disfrutar de estos juegos, de su historia, de sus misiones, desde donde tú quisieras. Estaba también Resistance, Metal Gear Solid, Patapum, Little Big Planet, Mortal Kombat, Tekken. Incluso salieron juegos de Call of Duty para la PSP. Y si bien habían ports idénticos de las consolas de sexta generación a la PSP, cuando se dio el salto a la séptima generación, los juegos que salían para la PSP eran obviamente por razones técnicas, versiones diferentes que se ajustaban a las capacidades de la consola portátil de Sony, pero que aún así te hacían sentir parte de la experiencia de jugar realmente algo que estaba hecho para disfrutarse. La PSP tuvo una larga vida de alrededor de 10 años, siendo descontinuada en el 2014, y que sumó un total de 800 títulos para jugar. Esta consola fue una bestia para su tiempo, pero que llegó en el momento preciso, una época tan tecnológica y experimental como fueron los años 2000. Sin duda, una consola que llevaremos en nuestros corazones para todos los que crecimos en estos años. Y bien, si el video te gustó, regálame un poderosísimo like y comenta, suscríbete para ayudarnos a seguir subiendo más contenido. O por aquí en la caja de comentarios si tuviste una PSP, cómo era la experiencia de tener una PSP cuando eras niño. Y bien, yo soy Leo y nos vemos en un próximo video.